Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto y su mayor temor era que lo descubrieran. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hace años, tanto así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar que dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. Se quería que 2 veces se juntara era con un niño como aquel. Cuando el señor y la señora Darcy se despertaron el sombrío y gris martes en el que nuestra historia comienza, no había nada en aquel cielo nublado que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley cantureaba mientras se ponía su corbata masosa para ir al trabajo. La señora Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba ruidoso todo en la trona.
eso, el tráfico avanzó y unos minutos más tarde el señor Darcy llegó al aparcamiento de Grounings, pensando nuevamente en los taladros. El señor Darcy siempre se sentaba de espaldas a la ventana. Era en su oficina del 9º piso. Si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado concentrarse en los taladros. No vio los búhos que volaban en pleno día, aunque en la calle sí que los veían, y los señalaban con la boca abierta mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto un búho ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Darley tuvo una mañana completamente normal, sin búhos. Gritó a 5 personas, hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a gritar. Estuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse a la panadería que estaba en la acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capa hasta que pasó cerca de un grupo que estaba al lado de la panadería. Al pasar los miró enfadado. No sabía por qué, pero lo ponía nervioso. Aquel grupo también susurraba con agitación y no llevaba ni una hucha. Los Potter, eso es lo que he oído. Sí, su hijo Harry. El señor Darley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que lo molestaran. Cogió el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa, cambió de idea. Dejó el aparato y se endusó el bigote. Mientras pensaba, no estaba comportándose como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensándolo mejor, ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño. A lo mejor se llamaba Harry o Harold. No valía la pena preocupar a la señora Dursley. Siempre se trastornaba mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo si él hubiera tenido una hermana así. Pero de todos modos, aquella gente con capa. Aquella tarde le costó concentrarse en los taladros, y cuando dejó el edificio a las 5 en punto estaba todavía tan preocupada que sin querer chocó con un hombre que estaba en la puerta. Perdón, gruñó mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo. Segundos después el señor Darley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa violeta. No parecía disgustado por el empujón, al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa, mientras hacía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban. No se disculpe, mi querido señor, porque hoy nada puede molestarme. Hay que alegrarse porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los muggles como usted deberían celebrar este feliz día. Y el anciano abrazó al señor Dowley y se alejó. El señor Dowley se quedó completamente helado. Lo había abrazado un desconocido, y por si fuera poco lo había llamado muggle. Fuera lo que fuese aquello, estaba desconcentrado. Se apresuró a subir a su coche y a dirigirse hacia su casa, diciendo que todo fuera imaginación.
su hija y le contó que Dolly había aprendido la nueva frase: no lo haré. El señor Dolly trató de comportarse con normalidad. Una vez que acostaron a Dolly, fue al salón a tiempo para ver el informativo de la noche. Y por último, observadores de pájaros de todas partes han informado de que hoy los búhos del país han presentado una conducta poco habitual. Pese que a los búhos habitualmente cazan durante la noche y es muy difícil verlos a la luz del día, se han producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones. Desde la salida del sol, los expertos son incapaces de explicar el motivo por el que los búhos han cambiado sus horarios de sueño. El locutor se permitió una mueca irónica, muy misterioso. Y ahora de nuevo con Jim McGovern y el pronóstico del tiempo. ¿Habrá más lluvias de búhos esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el meteorólogo, eso no lo sé, pero no solo los búhos han mostrado hoy una actitud extraña. Telespectadores de lugares tan apartados como Kane, Georgetown y Dolly han telefoneado para decirme que en lugar de la lluvia que prometí ayer, ha caído un chaparrón de estrellas fugaces. Tal vez la gente ha comenzado a celebrar antes de tiempo la noche de las hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puedo prometerles una noche lluviosa para hoy. El señor Dowley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces para toda Gran Bretaña, búhos volando a la luz del día y aquel rumor, aquel cuchicheo sobre los Potter. La señora Dudley entró en el comedor con 2 tazas de té. Aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Petunia, querida, ¿has sabido últimamente algo de tu hermana? Como había esperado, la señora Dudley parecía molesta y enfadada. Después de todo, normalmente fingía que ella no tenía hermana. No, respondió en tono cortante. ¿Por qué? Hay cosas muy extrañas en las noticias, musculló el señor Dudley. Búhos, estrellas fugaces, y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro. ¿Y qué? Interpretó bruscamente la señora Dudley. Bueno, he pensado quizá que podría tener algo que ver con, ya sabes. La señora Dudley bebió su té con los labios fruncidos. El señor Dudley se preguntó si se atrevía a decirle que había oído el apellido Potter. No, no se atrevería. En lugar de eso, dijo tratando de parecer despreocupado, el hijo de ellos debe tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dudley. ¿Y cómo se llamaba? Howard, no. Harry, un nombre vulgar y horrible si quieres mi opinión. Oh sí,